que me llamó mucho la atención de lo que dijiste, es el choque emocional. Creo que hay 2 aristas que el individuo, nosotros tenemos que tener en cuenta, que es una de las partes de la experiencia que hemos tenido al tener transiciones doctrinales o al tener cambios de identidad, porque estamos hablando de cambios de identidad. Y si el hombre puede batallar psicológicamente y tener grandes problemas de inestabilidad, es por la identidad. Si no tienes una identidad, te sientes excluido, te sientes alejado, te sientes sin rumbo. Entonces, hay 2 cosas positivas cuando una persona cambia, por ejemplo, por dar un ejemplo de pentecostal a bautista reformado, ¿no? Que eso fue muy común, al menos en Guadalajara, aquí en mi localidad. El choque emocional, se tiene porque intentas comunicar lo que aprendiste, pero hay un rechazo, obviamente, porque la persona que te escucha, tu receptor, no tiene el bagaje o las influencias o la admiración de personas que tú tienes. Y eso fue algo que me gustó que comentaste, Nilton. La O el, admiración sí nos puede llevar a eso. o el contraste de la información, no la Exacto. tiene. No la Ahí, tienen. ahí me escuchas mejor. Te escucho mejor. A ver, nomás que dice calentamiento de la cámara, deje que se enfríe. Creo que se nos fue. Fallas técnicas. Eh, Ajá. Ok, entonces, dame claro. 5 minutos y cambio de dispositivo. Sí, Dos no te preocupes, minutos. igual sigo comentando esta parte. Y son 2 cosas que el cristiano se enfrenta, y de manera experiencial podemos decir que muchos de nosotros lo presentamos, que fue, como comentaba, ese choque emocional, esa lucha interna que se tiene por no tener la aceptación de lo que argumentas ni de lo que crees. Pero también está el punto positivo que empieza a arder, y lo comentabas, Nilton, igual estás por ahí y me escuchas, Sí, te escucho. lo que comentabas del ardor del espíritu, ese fuego que empieza a ver ese deleite. Y claro que va implícito, ¿por qué no decirlo? El amor a Dios. Es tu experiencia de cómo estás amando a Dios y cómo quieres amarle, pues tratar de enseñar lo mejor posible. Pero cuando el cristiano se encuentra en esta denominación y empieza a hablar y empieza a comunicar y empieza a presentar sus desacuerdos, automáticamente se va a ver enfrentado hacia lo que es la soledad. La soledad es algo profundo del alma de la persona, el rechazo que tienes de los líderes, de las personas que te rodean, las críticas, muchas veces calumnias, ataques, entre otros detalles. Entonces, claro que podemos ver que aún el cambio de identidad o el cambio de lo que es la posición doctrinal causa esto. Esto va a enfrentar a alguien que desee cambiar de identidad. Choque emocional de manera dolorosa, pero también arder de espíritu, de desear conocer mejor a Dios y claro, a los personajes que admira, que pueden ser santos, pueden ser los padres de la iglesia, puede ser la reforma luterana, pueden ser los puritanos, pueden ser, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre va cargado, y es algo muy interesante que hay que reconocer, siempre va cargado de ese tipo de admiración, como lo declaraba el exponente. Igual si puedes repetir el nombre, Nilton, de esta persona que mencionaste. Sí, él se llama Alistair Roberts. Alistair Roberts. Y es cierto, muchas veces, por la admiración que nos produce un personaje, aceptamos lo que creen, aceptamos lo que ellos dicen, y ya no nos parece tan aberrante ciertas doctrinas. Hay muchos que han aceptado la perpetua virginidad de María porque los padres de la iglesia lo creyeron. O hay otros que han aceptado el bautismo porque los padres de la iglesia lo creyeron, sin tener honestamente un análisis de estudio exegético, que claro, que no solo es estudio exegético, sino histórico y etcétera, ¿no? Pero no es la realidad, o sea, no todos tenemos acceso a las fuentes, a todas las fuentes. Por eso el leer a los padres de la iglesia, algunos dicen me hizo católico, otros me hizo ortodoxo, otros me hizo luterano, otros me hizo anglicano. Entonces vemos que a veces las fuentes que tiene una persona o la comunidad que se rodea, es imposible que alguien se haga luterano en un país donde abunda el catolicismo romano y no hay protestantismo, ¿no? Eso es imposible, porque la sociedad que te rodea, las fuentes que tienes, no te van a llevar a este tipo de denominación.
Entonces, me pareció muy interesante esos 2 puntos, el choque emocional y Sí. la aflicción de espíritu que tiene alguien, y lo que es el ardor del espíritu en sentido de la búsqueda de acrecentar su espiritualidad.